¿Te imaginas un gobierno capaz de destruir su propia cultura en nombre de una ideología? En este video desentrañamos la revolución cultural en China, un periodo de caos y control. Quédate hasta el final para descubrir cómo afectó profundamente a la sociedad china. Suscríbete, dale like y comenta. La revolución cultural de China marcó un antes y un después en la historia del país, desatando una ola de violencia y represión sin precedentes. Bajo el liderazgo de Mao Zedong, millones de personas fueron perseguidas y asesinadas, y la cultura china fue destruida casi por completo. Este periodo sombrío cambió a China para siempre. ¿Y qué lecciones podemos aprender de él? La década de 1960 marcó un periodo crítico para China, donde las políticas de Mao Zedong y las luchas internas en el Partido Comunista desataron una serie de eventos catastróficos. Tras el fracaso rotundo del Gran Salto Adelante, un proyecto impulsado por Mao Zedong para convertir a China en una potencia industrial, el país enfrentó una grave crisis alimentaria. Las hambrunas que se desataron entre 1959 y 1961 provocaron la muerte de decenas de millones de personas. Aunque el proyecto falló estrepitosamente, el control de Mao sobre el partido no fue cuestionado de inmediato, ya que contaba con un sólido apoyo entre los campesinos y los jóvenes. En 1959, Mao dimitió como presidente de China debido a su incapacidad para gestionar las políticas internas. Sin embargo, mantuvo su influencia como líder del Partido Comunista, oponiéndose a los cambios moderados por Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, que consideraba una amenaza a la revolución. Mao no tardó en lanzar un ataque contra sus enemigos dentro del partido. Esta revuelta se formalizó en 1966 con el decreto del 16 de mayo, que declaró la guerra a los llamados elementos contrarrevolucionarios. Este fue el comienzo de una nueva fase de agitación en China, donde la política radical de Mao se desbordó y se convirtió en una lucha por el control total de la sociedad y el partido. En medio de este clima de agitación, Mao encontró un grupo dispuesto a llevar a cabo su visión radical: los Guardias Rojos. Compuestos principalmente por jóvenes estudiantes y adolescentes, este grupo fue movilizado para purgar a los enemigos de la revolución en todos los niveles de la sociedad china. Al no haber experimentado la revolución cultural ni las guerras pasadas, muchos de los Guardias Rojos fueron fácilmente manipulados por el discurso de Mao, que les hablaba de una lucha ideológica que debían ganar. Los Guardias Rojos no solo atacaron a figuras del partido, sino que se encargaron de llevar a cabo terribles actos de represión y violencia. En lo que se conocería como las sesiones de lucha, personas acusadas de ser contrarrevolucionarias eran sometidas a humillaciones públicas, obligadas a confesar sus crímenes ideológicos, y muchas veces fueron torturadas e incluso asesinadas. Las víctimas de estas sesiones eran principalmente intelectuales, profesionales y cualquier persona que representara un obstáculo para la visión de Mao. Este periodo estuvo marcado por una brutalidad que se extendió a todos los rincones del país. Las universidades fueron uno de los principales objetivos de los Guardias Rojos, pero su influencia pronto se expandió hacia todas las estructuras de la sociedad. En Pekín, las imágenes de violencia extrema, con personas siendo golpeadas o ejecutadas en la vía pública, se volvieron comunes. Aparte, los Guardias Rojos emprendieron la destrucción de elementos culturales que consideraban contrarrevolucionarios, como libros, templos y cualquier símbolo de la tradición china que no se alineara con los ideales maoístas. Este ataque a la cultura fue una de las facetas más devastadoras de la revolución cultural. A medida que la revolución cultural avanzaba, la lucha interna dentro del Partido Comunista Chino se intensificó. Mao Zedong, con su poder consolidado tras la purga de los moderados como Liu Shaoqi y Deng Xiaoping, lanzó un ataque implacable contra todos aquellos que consideraba enemigos de la revolución. La destitución y reclusión de figuras clave del partido como Liu, quien moriría en prisión en 1971, generó un vacío de poder que desató una serie de enfrentamientos violentos. La revolución cultural alteró el destino de millones. ¿Cómo lo hizo? Quédate hasta el final para conocer los secretos más impactantes. No olvides suscribirte y darle like. Los distintos grupos dentro del partido, leales a diversas facciones del maoísmo, comenzaron a librar batallas por el control de las estructuras del poder. Este conflicto llevó a una escalada de violencia que afectó tanto a los niveles más altos del gobierno como a la vida cotidiana de la población.
En muchas áreas de China se vivió una sensación de anarquía, donde la lealtad del partido se desdibujó y las facciones rivales se enfrentaron abiertamente. En muchas ocasiones, los soldados y los militantes de distintas facciones maoístas entraron en lucha directa, y las calles se convirtieron en escenarios de choques brutales. El caos se exacerbó por la continua movilización de los guardias rojos, quienes en su fervor revolucionario no solo atacaban a los intelectuales, sino también a cualquier persona que se atreviera a cuestionar el liderazgo de Mao o su visión de la revolución. La violencia se extendió por todo el país, y la situación se acercó peligrosamente a una guerra civil. Las instituciones sociales y políticas fueron desmanteladas, lo que dejó a China al borde del colapso total. En las áreas rurales, los campesinos se vieron atrapados en este conflicto, ya que muchas veces las luchas internas dentro del partido se reflejaban en las pequeñas comunidades. A pesar de las promesas de una revolución comunista que beneficiaría a las masas, los campesinos sufrieron enormemente bajo este clima de represión y violencia. En algunas regiones los campesinos se rebelaron, enfrentando a los guardias rojos y a las fuerzas del gobierno, pero estos intentos de resistencia fueron rápidamente sofocados. La represión durante la Revolución Cultural no solo fue política, sino a su vez profundamente cultural. Mao y los guardias rojos no solo atacaron a los opositores del régimen, sino que emprendieron una guerra contra todo lo que representara la antigua China, las tradiciones y valores culturales. Las antiguas costumbres, la religión y las artes fueron vistas como elementos reaccionarios y por tanto sujetos a una brutal destrucción. Los templos, monumentos históricos y obras de arte fueron destruidos sistemáticamente. Los intelectuales fueron perseguidos y humillados en las calles, y aquellos que eran acusados de ser contrarrevolucionarios fueron arrestados, torturados y muchos ejecutados. Las bibliotecas fueron saqueadas y los libros considerados subversivos fueron quemados en grandes fogatas. La destrucción cultural fue tan amplia que dejó a generaciones sin acceso a su propio patrimonio histórico y artístico, y la memoria de la antigua China se desvaneció casi por completo durante esos años oscuros. En este ambiente de terror, las personas vivieron bajo una constante vigilancia y represión. La denuncia se convirtió en una herramienta fundamental para asegurar la supervivencia, y muchos se vieron obligados a delatar a amigos, familiares y colegas para evitar ser acusados de traición. Este clima de miedo y desconfianza desgastó la moral de la población, y la sociedad china sufrió una transformación radical, perdiendo gran parte de su identidad cultural. Las consecuencias de la represión no se limitaron a la violencia física. La revolución cultural dejó un legado de trauma psicológico en millones de personas. Muchos vivieron con la angustia de haber sido testigos o incluso partícipes de la brutalidad que se desató en todo el país. Los que sobrevivieron a las purgas y las humillaciones vivieron con el miedo de que sus vidas fueran destruidas por un simple comentario o acusación. La revolución cultural dejó cicatrices profundas en la sociedad china, con un legado de violencia y destrucción cultural que aún resuena hoy. A pesar de la magnitud del sufrimiento, este período reflejó el poder de un régimen dispuesto a aplastar cualquier oposición en nombre de una ideología. La revolución cultural dejó cicatrices difíciles de borrar, desde la persecución hasta la pérdida de identidad cultural. Un régimen decidido a moldear la historia a su antojo cambió China para siempre. No olvides activar la campanita y seguirnos para explorar más historias impactantes.